Descubierto el increíble talento oculto, su voz transformó un no en una ovación conmovedora. Isabela, a sus 40 años, sentía el sudor resbalando por su frente mientras organizaba los estantes de la tienda de abarrotes. La brisa del mar traía consigo el aroma salado, pero ni eso podía calmar la tormenta que había dentro de ella. Había trabajado duro, luchando para mantener a sus 2 hijos, Diego y Sofía, en un barrio donde las esperanzas parecían ahogarse en cada ola. Su vida, marcada por las horas de incesante trabajo, estaba impregnada de un deseo ardiente, ofrecerles un futuro mejor. Pero, como si la caída de la noche le susurraba constantemente que nunca sería lo suficientemente buena. Ese día, al llegar a casa, la mirada de Diego la atravesó como un rayo. Su voz temblaba al contarle que una vez más había sido menospreciado por su maestra. Isabela sintió un nudo en la garganta. Las preguntas retumbaban en su mente, ¿cuántas veces había sentido lo mismo? Recordaba los ecos de burlas que la rodeaban cuando, con su guitarra en mano, intentaba hacer resonar su voz. Cada no había sido una losa más en su corazón. La idea de que su hijo sufriera por ese mismo estigma la consumía de angustia. ¿Acaso era esta la vida que le quería brindar? La desesperación crecía dentro de ella mientras su mente luchaba entre el deseo de proteger a Diego y el miedo de no poder cambiar su propio destino. Ante las palabras hirientes de su hijo, una chispa de determinación se encendió. No puedo permitir que esto siga así, pensó. Contra la opinión de su familia y de sus amigos, decidió inscribirse en un concurso local de talentos. Una locura a los ojos de muchos, pero para Isabela, era un grito de guerra. La lucha por sus sueños cobraba forma. La noche del concurso, el escenario estaba iluminado y el bullicio de la multitud la envolvía. Su corazón palpitaría al compás de cada nota, cada mirada se sentía como un peso añadido. Al subir al escenario, las inseguridades amenazaban con quedarle grandes, pero en ese instante, recordó el amor que sentía por sus hijos. Cuando su voz resonó en el aire, había en ella una mezcla de esperanza y miedo, un grito que parecía retumbar contra el rechazo que había enfrentado toda su vida. Sin embargo, al finalizar, los jueces no se sintieron conmovidos. Un no, frío como el acero cortó el aire de la plaza. Su sueño se desmoronó de inmediato, y la pesada sombra de la derrota se abatió sobre su alma. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Esa noche, el dolor la envolvía como una manta oscura. Mirando a sus hijos, sintió una revuelta interna. Las lágrimas brotaban, pero en lugar de rendirse, un fuego se encendió en su interior. Sabía que debía volver a intentarlo. La lucha apenas comenzaba, y su voz sería el arma con la que daría la batalla. Pero cada ensayo era un tira y afloja entre la inquietud y la esperanza, una danza emocional que la desgastaba. ¿Sería suficiente? Así, mientras se preparaba para la gran final, la presión aumentaba. Las dudas se apoderaban de ella en cada instante, y aunque el escenario era el mismo, los fantasmas del desánimo la acechaban. Su vida estaba al borde de un abismo entre la victoria y la perpetuidad de su lucha. Un paso más podía transformarlo todo, pero ¿y si fallaba? La incertidumbre la devoraba, y las olas del mar resonaban en su mente, cada vez más intensas. En la intimidad de su pequeña casa, Isabela se miraba en el espejo con una mezcla de determinación y miedo.
Cada trazo de su rostro reflejaba las facetas de una vida llena de esfuerzos, marcas de los sacrificios por sus hijos. Sabía que la preparación para el concurso de talento sería más que solo practicar una canción, era un camino hacia el autodescubrimiento. A medida que se ajustaba el cabello, las palabras de rechazo resonaban en su mente, empujándola hacia una reflexión profunda. No solo debía demostrar su valía a los demás, sino también a sí misma. Los días previos a la final se convirtieron en una vorágine de ensayos, interrumpidos solo por la atención que debía ofrecer a sus hijos. Era una maldición y una bendición a la vez. Mientras practicaba en la tarde, se escuchaban los juegos de Diego y Sofía en la calle, risas que a veces le ofrecían consuelo, otras, un recordatorio de todo lo que estaba arriesgando. En cada nota clara que ascendía por la ventana, sentía la presión de no decepcionarlos. La dedicación inquebrantable le mostraba, poco a poco, que su voz era más que un simple talento. Cada vocalizadora hecha frente al espejo se convertía en un momento de liberación, un espacio para enfrentar sus demonios, la inseguridad, el temor al fracaso y la añoranza de ser comprendida. Comprendió que no solo quería ganar, necesitaba demostrar que podía brindarle a sus hijos un ejemplo de lucha y perseverancia. Con cada ensayo, su voz se fue transformando en un símbolo de su resistencia. Sin embargo, el día de la gran final, el miedo regresó con una voracidad indescriptible. Su estómago se revolvía a medida que se acercaba la hora del evento. Reemplazando cada pensamiento negativo por afirmaciones positivas, un mantra se formó en su mente: soy suficiente. Cuando llegó al recinto, observó a los demás competidores. La diversidad de talentos le recordó la riqueza de la experiencia humana, pero también le infundió temor. ¿Sería capaz de destacar entre tanto brillo y habilidad? Isabela decidió ver el escenario como un espacio para compartir su historia. No solo sería una interpretación de música, sería un cierre personal, una conexión auténtica con quienes entendieran el significado de luchar. En el fondo de su corazón, deseaba que la gente no solo escuchara sino que sintiera su esencia. Finalmente, cuando llegó su turno, las luces del escenario la envolvieron. Al mirar al público, repitió su mantra una última vez. Entonces, con la guitarra en sus manos y la voz resonando, comenzó a cantar con todo su ser. Cada nota era un eco de sus luchas, de sus anhelos, del amor por sus hijos que la mantenía en pie. Las palabras fluyeron como un torrente de emociones que, al final, pareció capturar la atención de todos. Pero lo inesperado ocurrió. Cuando concluyó, el silencio que siguió fue inquietante. Ya no era un no lo que temía. Se enfrentaba a algo más profundo, el reconocimiento de su vulnerabilidad. La sala se llenó de murmullos y su corazón latía desbocado. Sentía que el tiempo se detuvo mientras observaba a los jueces. Y en ese instante cargado de tensión, lo que había esperado en sus ensayos, lo que se había repetido frente al espejo cada mañana, se convirtió en una revelación. Su voz no necesitaba la aprobación externa para tener valor. Sin embargo, el grito de su ser clamaba por más. Quería seguir adelante, sin importar el resultado. ¿Qué decisiones haría ahora, con este nuevo descubrimiento de su propio valor? Había abierto una puerta que nunca imaginó que existiría. ¿Sería capaz de enfrentarse a sus miedos más profundos y seguir luchando, incluso ante la adversidad? En sus manos, sostenía un camino lleno de incertidumbre, pero también de oportunidades. Había algo más que debía descubrir en su viaje. El sonido de aplausos resonaba en su mente mientras Isabela abandonaba el escenario. Aunque no había esperado una ovación, esa calidez la envolvió como un abrigo acogedor, llenando los vacíos de inseguridad que había llevado por tanto tiempo. Sin embargo, al salir del recinto, un torrente de preguntas la asaltó. ¿Qué significaba realmente para ella aquel reconocimiento? La aceptación ajena no podía definir su valor personal. Esa revelación la sacudió de una forma en que nunca había imaginado.
En la tranquilidad de su hogar, mientras preparaba la cena, la lucha interna persistía. Se veía a sí misma en cada plato, recordando que la cocina también era una forma de creación. Palabras de aliento empezaron a brotar en su mente, reemplazando las viejas narrativas de autoduda. Comprendió que su voz, en aquel escenario, había sido solo un fragmento de su potencial. Era el momento perfecto para explorar todo lo que aún no había descubierto. Con el anhelo de seguir una ruta clara, Isabela comenzó a planear su siguiente paso. Decidió dedicarse no solo a la música, sino también a aprender más sobre la composición. La posibilidad de escribir sus propias canciones la iluminaba y al mismo tiempo la aterraba. Hacerlo significaba abrir un nivel de vulnerabilidad aún mayor. Pero se dio cuenta de que al evitar hacerlo, se estaba privando de la oportunidad de conectar patrones en su vida. Al día siguiente, decidió buscar grupos locales de música. Se llenó de entusiasmo y un poco de temor al escribir su primer correo a un taller que se especializaba en composición. La respuesta fue rápida, y ya estaba lista para asistir a la primera sesión. El lugar estaba repleto de estruendos de acordes y voces, cada persona allí con una historia única que contar. A veces, la inseguridad le hacía dudar si realmente encajaría en ese entorno. ¿Quién era ella para expresar sus sentimientos en canciones? Sin embargo, cuando el taller comenzó, se dio cuenta de que todos compartían el mismo deseo, el del reconocimiento propio. En esos encuentros, las letras comenzaron a fluir. Con cada palabra escrita, se abría una ventana hacia nuevas emociones. Aquella con la que había batallado por tanto tiempo se fue transformando en un coraje palpable. Recibir retroalimentación de otros aspirantes le ofreció no solo técnicas sobre cómo mejorar, sino también perspectivas enriquecedoras que la hicieron ver su propia historia desde ángulos que antes no había considerado. Pero entonces, la vida familiar se tornó pesada. Diego se había enfermado con un resfriado fuerte y ella se vio atrapada entre las exigencias de sus hijos y su creciente compromiso con la música. Pasar horas en el taller significaba desatender sus responsabilidades. Esa tensión le provocó una lucha interna, especialmente al recordar sus votos como madre. ¿Debería renunciar a sus sueños para atender a sus hijos, o había una forma de equilibrar ambas cosas? El replanteamiento de sus prioridades era apremiante. Aquel conflicto resonó profundamente en su mente como un eco incesante. Sin embargo, el deseo de ser un modelo a seguir, y demostrarles que la búsqueda de pasión en la vida era igualmente crucial, no la abandonaba. Así que cada noche, cuando los niños se dormían, Isabela se sentaba en la mesa de la cocina, trazando las letras de sus canciones mientras el eco de su voz resonaba en su memoria. ¿Podría lograr la armonía entre ser madre y perseguir sus sueños? ¿Sería capaz de hacer de su vida una canción que valiera la pena cantar? Las respuestas estaban más cerca de lo que pensaba, pero debía profundizar más. El camino estaba lleno de preguntas y decisiones que aún no había enfrentado. Con el corazón palpitando por las posibilidades, sabía que el próximo paso implicaría no solo escribir más, sino también compartir sus creaciones. Cada verso producido sería una pieza más en su búsqueda por descubrir quién era en un mundo donde la música y la maternidad podían coexistir. Sin embargo, no podría hacerlo sola. A la vuelta de la esquina, otros desafíos esperaban, y la conexión con sus emociones no solo sería clave para su crecimiento personal, sino para enfrentar lo que vendría. La presión aumentaba, y con ella, la emoción por lo desconocido. ¿Sería capaz de abrir su corazón aún más y revelar sus vulnerabilidades a través de lo que compusiera? La próxima decisión la llevaría a un precipicio emocional del que no estaba segura si podría volver. La música, su voz, y su viaje apenas estaban comenzando. Las noches se convirtieron en su refugio. Cuando todos en casa dormían, Isabela se sumergía en la penumbra de su cocina, rodeada de papeles y bolígrafos. La luna se colaba a través de la ventana,
iluminando las palabras que se entrelazaban en su mente. Cada letra se convertía en un reflejo de sus luchas internas, un eco de todo lo que había guardado en silencio por tanto tiempo. La religión de la creación le ofrecía paz, pero también una constante tensión en su pecho al pensar en el resto del mundo que la aguardaba. Pasaron las semanas y, aunque la ansiedad no se disipaba, su determinación crecía. Compuso varias canciones, cada una un hilo más en el tejido de su identidad. La decisión de compartir su trabajo no solo era un paso hacia el reconocimiento, sino un desafío personal que la empujaba a enfrentarse a sus temores. Sin embargo, esa idea la paralizaba. Podía escuchar los murmullos de la voz crítica que aún habitaba en ella. ¿Quién se atrevería a escucharla? Aquel viernes, el taller de composición organizaba una noche de micrófono abierto. La idea de subir al escenario le provocaba una sensación desgarradora de emoción y miedo. A medida que se acercaba la fecha, la voz de la duda se convertía en un monstruo que crecía cada vez más. No pudo evitar cuestionarse, ¿sería suficiente su preparación? ¿Estaba lista para recibir la crítica directa de una audiencia? En uno de esos días tormentosos, mientras esperaba una llamada del médico por la salud de Diego, recibió un correo. Su instructor del taller había elogiado su habilidad para captar emociones en sus letras, sus palabras eran como un bálsamo que sanaba sus inseguridades. ¿Por qué no usar ese aliento para lanzarse al vacío y ofrecer una parte de sí misma a los demás? Fue ese pensamiento el que la impulsó a asistir a la noche de micrófono abierto, un segundo aire de valentía. La noche llegó. Isabela se vistió con un par de jeans y una blusa sencilla, tratando de ocultar su nerviosismo. Mientras se dirigía al lugar, cuestionó si estaba actuando de forma egoísta, dejando de lado a sus hijos por unos momentos en busca de su propia realización. Pero la imagen de sus hijos la visitó, recordándole la importancia de seguir sus pasiones. Se trataba de un ejemplo que quería darles, así como un viaje hacia su propia libertad personal. Al llegar, miró a su alrededor. Aquella sala rebosaba de personas, cada una esperando su turno para contar su historia. El ambiente era cálido, y con cada presentación, la tensión inicial se desvanecía un poco. Recordó las palabras de su instructor, la vulnerabilidad conecta. No temas mostrar tu verdad. Con cada canción que pasaba, se sintió cada vez más cómoda en ese espacio, como si fuera posible abrazar su propio ser en medio de tantos. Cuando finalmente la llamaron, miles de pensamientos la asaltaron, pero tomó un respiro profundo, centrándose en la esencia de lo que quería expresar. Con el micrófono frente a ella y los acordes de su guitarra listos, dio un paso al frente. La oscuridad de los últimos meses se desvaneció cuando comenzó a cantar. Su voz, temblorosa al principio, se volvió clara y poderosa, y las letras fluyeron como un torrente. Lo que comenzó como un murmullo de inseguridad se transformó en un canto lleno de emoción y esperanza. El eco de su voz reverberaba en las paredes, y con cada estrofa, sus viejas narrativas de autoduda se rompían, convirtiéndose en raíces que florecían. Se sentía viva, liberada de algo que la había mantenido presa por años. Al finalizar, la ovación no se hizo esperar. Pero más que la respuesta del público, lo que la llenó fue el reconocimiento interno. Ahí, en esa habitación, no solo había compartido su música, sino que había dejado salir un fragmento del alma que nunca se había atrevido a mostrar. Sin embargo, al abandonar el escenario, una sombra de preocupación cruzó su rostro. La verdad de su viaje apenas comenzaba a desvelarse. Las dudas sobre cómo equilibrar su vida familiar con su pasión volvían a aflorar. ¿Sería capaz de sostener esta luz que había descubierto? Los días pasaron, y aunque la aceptación le brindó una chispa de orgullo, sabía que ese era solo el comienzo. Al mirar hacia el horizonte, vislumbró un camino cargado de decisiones cruciales y fáciles tentaciones de volver atrás. ¿Podía sostener la balanza entre estos mundos opuestos?
La música había aumentado su deseo de crecer, pero su determinación se vería probada de maneras que aún no podía imaginar. Con el corazón acelerado, Isabela tomó una decisión. Era hora de dar ese siguiente paso hacia lo desconocido. Un nuevo taller, una nueva presentación y un nuevo redescubrimiento de su esencia. Pero, ¿dónde quedaría su hogar en esa ecuación? La lucha continuaba, las respuestas que necesitaba parecían escapar a medida que la música la guiaba hacia un futuro incalculable. ¿Estaba preparada para enfrentar el dilema más grande de todos? Cuando la realidad volvió a encajar suavemente en su vida cotidiana, Isabela se encontró enfrentándose a un dilema inminente. Las noches de inspiración se convirtieron en un constante tira y afloja entre sus responsabilidades familiares y el fervor por su música. Se despertaba cada mañana con la euforia de la actuación, pero a medida que el sol ascendía, la carga de los quehaceres y la atención a sus hijos la atraía de nuevo hacia el suelo. La música, que había sido su salvación, parecía ahora un lujo inalcanzable. Cada vez que se sentaba a componer en la cocina, la esencia de la canción emergía como un susurro urgente, pero la realidad pronto la asediaba. Diego todavía requería más atención médica de la que podía soportar y sus hijos, en plena etapa de crecimiento, demandaban un guía cercano con necesidad de su presencia. ¿Era egoísta anhelar más al mismo tiempo que ellos también buscaban su apoyo? Esta lucha interna la hacía sentir a menudo como una impostora. Decidió sumergirse en el nuevo taller que había encontrado. La descripción prometía no solo herramientas técnicas, sino un espacio para conectarse con otros artistas que vivían dilemas similares. Las primeras clases fueron una revelación, entre ejercicios de respiración, charlas sobre vulnerabilidad y sesiones de improvisación, Isabela comenzó a sentir que su identidad como artista estaba emergiendo de nuevo. El instructor del taller, con sus observaciones incisivas, le ayudó a desentrañar la conexión entre su música y su vida cotidiana. Cada nota que tocas es un reflejo de tu ser, decía, recordándole que su experiencia única no era una carga, sino una fuente inagotable de inspiración. Sin embargo, ese camino hacia la claridad no estuvo exento de turbulencias. Un mes después del taller, se sintió lista para actuar nuevamente. El escenario no solo era un lugar donde mostrarse, sino un espacio donde su voz podía ser usada como instrumento de verdad. Pero la fecha de presentación coincidía con un compromiso familiar significativo. La balanza parecía desestabilizarse una vez más. En una conversación difícil con su pareja, Isabela planteó sus sentimientos. Siento que me estoy perdiendo en las responsabilidades, como si no hubiera espacio para mí, confesó, buscando aire entre las palabras. La respuesta no fue la que esperó, las expectativas que su familia tenía sobre ella como madre y esposa chocaban con su búsqueda de autodescubrimiento. Su pareja le recordó la importancia de su presencia y cómo, al dar prioridad a sus hijos, quizás estaba sacrificando su propio bienestar. Esa noche, el peso del conflicto se asentó insidioso en su pecho. La presentación llegó. Con su guitarra cargada de vibraciones nerviosas y el corazón palpitante a un ritmo frenético, una parte de ella dudaba, pero había llegado un momento de verdad. En el backstage, el ecosistema de la inseguridad floreció junto a la emoción. Era un desgaste emocional lidiar con la lucha interna entre su deseo de brillar y las voces de su familia reclamándole, una constante cacofonía que le decía que debía priorizar a quienes amaba. Pero al entrar al escenario, algo cambió. La oscuridad que antes la envolvía se disipó con el resplandor de las luces. Isabela respiró profundo y dejó que la música fluyera a través de ella, transformando cada inseguridad y desafío en un impulso que la liberaba. Por un instante, estaba allí, no solo como madre, sino como artista, conectando a su público con la esencia de su vida. Las primeras notas resonaron y, a medida que avanzaba en la canción, sintió como su vulnerabilidad se convertía en fortaleza. La labor de equilibrar y definir su identidad personal no necesitaba ser un sacrificio, sino una expresión multifacética de amor.
Al finalizar, el aplauso la abrazó como una ola cálida y revitalizante. Lo que había comenzado como un pequeño acto de valentía se transformó en una experiencia catártica. Pero el final de aquella noche también arrancó viejas dudas. Aunque había logrado brillar en el escenario, una plaga de incertidumbres volvió a devorar su calma. ¿De verdad podía equilibrar su anhelo por la música con las obligaciones familiares? Esa lucha interna estaba lejos de finalizar. Con el amanecer, se sentó en el borde de la cama, contemplando su futuro. Isabela se dio cuenta de que la música no solo era una reclamación de su tiempo, sino que era parte de su esencia que necesitaba ser nutrida. ¿Podría crear un espacio en su vida donde ambas partes coexistieran? La creciente necesidad de su voz la empujaba hacia decisiones difíciles. Estaba lista para explorar un camino que puede que nunca había considerado, reunir la música y la maternidad en una misma sinfonía. Y así, con más preguntas que respuestas y un nuevo propósito que se formaba, Isabela comenzó a trazar su próximo paso. Era hora de buscar la manera de integrar su pasión con su papel de madre, pero el cómo se presentaba como un dilema abrumador. La búsqueda por encontrar esa conexión significativa estaba a punto de catapultarla a un enfrentamiento que cambiaría su vida. ¿Podría realmente hacerlo? Isabela se despertó con el primer rayo de sol colándose por las cortinas, una nueva determinación latiendo en su pecho. Aquella mañana, sentía que la lucha que había estado librando por su identidad no solo era una batalla personal, sino también una oportunidad para redefinir su vida. Mientras preparaba el desayuno, su mente giraba en torno a la idea de fusionar la música con su papel como madre. ¿Qué significaría esto en la práctica? La inquietud que acompañaba a ese pensamiento era profunda y real, pero también liberadora. Decidida a dar un paso adelante, comprometió un par de horas esa semana para iniciar un nuevo proyecto musical, una serie de canciones que capturaran la esencia de sus vivencias diarias. Imaginó letras que reflejaran no solo sus luchas, sino también el amor incondicional que sentía por sus hijos. Así, cada nota que escribiera sería también una forma de comunicarse con ellos, un legado que perduraría. Escribir se convirtió en su refugio, y aunque su entorno seguía lleno de ruidos y distracciones, encontraba paz en el proceso creativo. El primer día de trabajo, Isabela se sentó en su cocina con una hoja de papel en blanco y un bolígrafo. Sin distracciones, dejó que su mente fluyera. Maternidad y música, anotó en la parte superior de la hoja, como si fuera un mantra. Las palabras empezaron a brotar, imbuyendo su tarea de un sentido nuevo. No estaba escribiendo solo para ella, su voz resonaba con la intensidad de las experiencias compartidas con sus hijos, el desafío diario que era ser madre y artista. Con cada letra, Isabela sentía que su autenticidad se reafirmaba. Ya no era solo una madre que soñaba con la música, estaba entrelazando ambas realidades para formar una narrativa única. Sin embargo, su familia no siempre comprendía el camino que había elegido. En una cena, cuando mencionó su proyecto, su pareja la miró con preocupación. No debería sacrificar más tiempo con los niños por algo que puede no funcionar, argumentó. Las palabras eran como cuchillos, y aunque dolían, Isabela sabía que debía defender su voz. No estoy sacrificando tiempo, estoy creando un puente entre mi vida como madre y mi pasión. Quiero que ellos vean que seguir tus sueños es posible, replicó, sintiendo cómo la fuerza de su convicción crecía. En ese momento, comenzó a comprender que su lucha interna no se trataba de renunciar a algo, sino de enseñarle a su familia y a sí misma que el arte y la maternidad podían coexistir de manera hermosa. Isabela decidió organizar pequeñas sesiones en su hogar, invitando a otras madres creativas a compartir su arte. Tal vez su proyecto no solo podría ser un espacio para ella, sino también una plataforma de empoderamiento para quienes vivían conflictos similares. Así nacieron las noches de música y crianza. La idea empezó a cimentar una red de apoyo entre madres.
Se convertía en un refugio donde sus lágrimas, risas y sueños encontraban un eco. Mientras las sesiones crecían en número, su confianza también maduró. La música que surgía de esas reuniones no solo era un reflejo de su ser, sino una celebración colectiva de vida. El acústico resonaba con historias de reconciliación, de sueños perdidos y hallados, de la lucha de cada mujer para equilibrar lo inabarcable. Isabela entendió que ser artista y madre no era una dualidad, sino una sinfonía en la que cada parte alimentaba a la otra. Una noche, mientras ensayaban, se levantó con la determinación de compartir una de sus nuevas creaciones en una comunidad más amplia. ¿Por qué no hacerlo en un lugar donde más personas pudieran escuchar su voz? Y si su canción podría resonar en otros corazones, muchísimas historias más allá de su cocina. La idea chisporroteó en su mente como un relámpago. Esa noche, tras una lluvia de aplausos y risas, el eco de su voz había ido más allá de esas paredes, abriendo un nuevo capítulo en su búsqueda de identidad. Pero al regresar a casa, la realidad de su decisión la golpeó con fuerza. ¿A dónde la llevaría esta elección? La sensación de inquietud la envolvía de nuevo, y el próximo gran desafío se perfilaba en el horizonte. La posibilidad del escenario la llenaba de emoción, pero también de miedo. La pregunta acechante era clara: ¿hasta dónde estaba dispuesta a llegar en su búsqueda de autenticidad y realización? Los ecos de las notas todavía resonaban en sus oídos, pero sus dudas no desaparecían. Era el momento de enfrentar no solo sus temores sino también las expectativas de su familia en torno a este nuevo camino. ¿Se atrevería a dar el siguiente paso, saber que cada nota de su vida podría ajustarse a un nuevo acorde? En ese instante, la luz del futuro brillaba, pero la sombra del miedo la seguía de cerca, invitándola a repensar cada decisión. Como un músico ante su partitura, Isabela se encontró lista para dar una respuesta a las preguntas que la perseguían, enfrentando el próximo capítulo de su vida. Isabela se despertó en medio de la noche, el peso de las decisiones recientes aplastando su pecho. La oscuridad de la habitación era un eco de sus propios temores, y se sentó en la cama con una sensación de inquietud que se acumulaba como un nudo en el estómago. Había experimentado una liberación en la música, pero ahora la duda regresaba con fuerza. ¿Realmente estaba lista para salir al mundo y ser la artista que había vislumbrado? El día siguiente se presentaba como una prueba de fuego. Tenía planeado asistir a una pequeña sesión de micrófono abierto en un local cercano. La idea de compartir su voz en un espacio desconocido la paralizaba. A pesar de que las noches de música y crianza habían sido un éxito entre sus amigas, este escenario representaba una nueva realidad. No podía evitar preguntarse si su trabajo era lo suficientemente bueno. Mientras sus hijos se preparaban para el día, ella los observaba en silencio. Su risa y alegría la inspiraron, pero también le recordaron el sacrificio que implicaba perseguir sus sueños. ¿Sería egoísta? Sacudir la inseguridad parecía un desafío que Lassell, pero el deseo de mostrarles que podían seguir sus pasiones la empujaba a luchar. Era una enseñanza que debía compartir con ellos, la perseverancia en la búsqueda de lo que realmente importa. Al salir de casa, cicatrices de miedo la acompañaban, pero la determinación empezaba a dominar. En el trayecto al local, cada semáforo en rojo era un recordatorio de la pausa que debía hacer en su vida. Cerró los ojos brevemente y respiró hondo, repitiéndose que su voz era su herramienta más poderosa. Esto es por ellos, por mí, murmuró, aferrándose a esa idea como a un salvavidas. Al llegar al local, el ambiente era vibrante y cálido. Isabela sintió mariposas en el estómago al ver a otras voces levantarse en el escenario, compartiendo sus historias. La conexión humana que surgía de cada interpretación la hizo sentir parte de algo más grande. Fue ese momento de revelación, se dio cuenta de que no era solo un acto de valentía, sino un ritual en el que cada artista se entregaba a lo desconocido. Cuando su turno llegó, el corazón le latía desbocado.
Se acercó al micrófono, temblando tanto por la emoción como por el nerviosismo. Se tomó un instante y miró el público, estaban allí, expectantes, y eso la hizo recordar por qué estaba allí. Ajustó su postura y comenzó a cantar. Las notas fluyeron de su boca como ríos, llenando el espacio con la historia que había tejido en la cocina entre platos y juegos. Cada palabra resonaba como un eco de su vida, conectándose de forma inquebrantable con quienes la escuchaban. Con cada compás, la energía del público se transformó con ella. Notó cómo algunas lágrimas brillaban en los ojos de sus oyentes y comprendió que su vulnerabilidad se convertía en un puente. Esa conexión la llenó de una fuerza inesperada. Estaba compartiendo más que música, estaba compartiendo su viaje, sus batallas y sus esperanzas. Cuando terminó, el silencio momentáneo fue interrumpido por un estruendo de aplausos, cada uno un respiro de aceptación y reconocimiento. Isabela sintió que su corazón se desbordaba. Había transformado la incertidumbre en ovación, el miedo en gratitud, y comprendió que quizás había encontrado no solo su voz, sino un camino hacia una nueva versión de sí misma. Al salir del escenario, el rostro iluminado por una mezcla de cansancio y euforia, sabía que esto era solo el principio. Pero también tuvo claro que el eco de esa noche resonaría más allá de un simple evento. Ella estaba emergiendo no solo como madre, sino como artista. Sin embargo, el resto de su familia todavía no conocía el impacto de esa elección. ¿Cómo tomarían su nueva faceta? Estaba a punto de llevar esta conversación a un nuevo nivel, un diálogo que podría potencialmente cambiar la dinámica de su hogar. Mientras se alejaba del bullicioso local, una sensación de anticipación y temor se apoderaron de ella. ¿Qué barreras se romperían y qué retos enfrentarían en casa? El siguiente paso hacia la autenticidad empezaba en su propia puerta. La historia de su vida como artista apenas comenzaba, pero las preguntas sobre cómo equilibrar esas dos realidades surgían cada vez más. ¿Se atrevería a ser completamente honesta con su familia sobre sus deseos y sueños? La verdad estaba a punto de revelarse. Isabela llegó a casa sin una idea clara de cómo compartir su nueva realidad con su familia. La calidez del hogar, familiar y acogedora, contrastaba con la tormenta de emociones que surcaba su mente. Mientras intentaba asimilar la experiencia del escenario, sus hijos jugaron en el salón. La risa infantil, pura y sincera, le recordó por qué estaba luchando. Pero, como madre, sentía el temor de que su búsqueda de pasión se interpusiera en su rol familiar. El momento de la verdad llegó con el aroma del almuerzo. Su hijo menor, Samuel, corrió hacia ella, exclamando, «Mamá, cantaste en el escenario. Dijiste que querías hacerlo». La interpelación de Samuel atrapó su atención, su sonrisa reflejaba la admiración y el orgullo que ella casi no alcanzaba a ver en sí misma. «Sí, cariño, lo hice». «Fue increíble», respondió, tratando de captar cómo ese pequeño triunfo podría ser un hito en el camino hacia su autenticidad. «¿Vas a cantar más?», preguntó él, su mirada iluminada. Isabela sintió una punzada de determinación. No solo su voz era un regalo, era el vínculo que podía enseñarle sobre la valentía y la búsqueda de sueños. Pero a medida que las preguntas se acumulaban en su mente, el mismo temor que había sentido antes de subir al escenario la inundaba de nuevo. ¿Qué sacrificios requeriría esto? ¿Qué significado tendría para su familia? La tarde se deslizó entre la rutina de la cocina y las risas de sus hijos, pero la inquietud no la abandonaba. Se sentó en el borde de la cama más tarde esa noche, revisando mentalmente las palabras que deseaba compartir. ¿Sería mejor abordarlo suavemente, o debía ser firme y directa? Decidió que la honestidad sería su mejor herramienta y que ninguno podría templar su compromiso de ser la artista que deseaba ser. Cuando el momento llegó, reunió a su familia. Parecía que el tiempo se detenía mientras todos se sentaban alrededor de la mesa. Con cada palabra,
sentía que se desnudaba emocionalmente. Por un lado, había orgullo en compartir su éxito, pero por otro, había miedo en el impacto que esto podría tener. Hoy canté ante un público. Fue maravilloso, y quiero seguir haciéndolo, pronunció, y su voz vibró con firmeza. Las reacciones fueron rápidas, su esposo frunció el ceño, atrapado entre la sorpresa y una preocupación evidente. ¿Cantar? ¿De verdad quieres hacer eso? ¿Y cómo lo compaginarás con los chicos?, preguntó él, la lógica interponiéndose a la emoción. El corazón de Isabela se tambaleó ante la pregunta, pero recordó el motivo detrás de su búsqueda. Quiero que vean que perseguir los sueños es importante. Quiero que aprendan que no es egoísta, es esencial para vivir plenamente. Silencio. La respuesta a su declaración pesaba en el aire. Ella se sentía vulnerable, como si cada palabra la acercara al abismo de la inseguridad. ¿No crees que deberías concentrarte en otras cosas más? No sé si el mundo de la música es seguro, repuso su esposo con una expresión de preocupación genuina. La frustración se mezcló con la determinación en su pecho. ¿Acaso no estaban viviendo en un mundo donde la pasión podía y debía ser parte de la vida diaria? Mientras su marido continuaba expresando sus dudas, Isabela comprendió que este sería un desafío. No solo tenía que lidiar con su propia inseguridad, también debía atravesar el escepticismo familiar. En su interior brotaba una chispa de fuerza. Había encontrado su voz, y ahora necesitaba demostrar que también podían oírla, que el camino hacia adelante era posible si estaban dispuestos a recorrerlo juntos. Mientras las conversaciones continuaban y los puntos de vista chocaban, un nuevo impulso se gestaba en su alma. Sabía que este primer contraargumento no sería el último. Había llegado el momento de enfrentarse a lo que significaba ser verdaderamente honesta consigo misma y con su familia. Donde estaba la línea entre ser madre y artista se iba clarificando, pero no sin antagonismos. La pregunta quedó suspendida en el aire, abierta a la interpretación. ¿Sería capaz de desafiar esas expectativas y crear un espacio donde su verdadero ser pudiera florecer sin reservas? La noche seguía avanzando, pero en su mente resonaba ya la música, estaba decidida a llevar esa melodía a cada rincón de su vida. La conexión entre su deseo de ser artista y su rol como madre era un desafío que aún debía navegar. ¿Cómo lograría equilibrar ambas realidades y, al mismo tiempo, demostrarles que las pasiones no restan, sino que suman? La verdad estaba al alcance, pero requeriría más que decisiones, necesitaba acción, claridad y un diálogo sin miedo. Sus pasos en el escenario eran solo el inicio, el verdadero enfrentamiento comenzaba ahora. La semana siguiente la encontró en un mar de reflexiones y decisiones. Isabela dedicó una buena parte de su tiempo a prepararse para el siguiente hito que se aproximaba, una pequeña presentación en un café local. Era un primer paso, pero sentía que implicaba un gran compromiso. El eco de las palabras de su esposo resonaba en su mente, dándole vueltas al temor de la incertidumbre, pero su determinación crecía como un faro en medio de la niebla. Ese día, al caer la tarde, decidió poner manos a la obra. Se sentó en la cocina, lápiz en mano, creando una lista de canciones que se sentía capaz de interpretar. Sin embargo, cada decisión le provocaba un leve nudo en el estómago. ¿Era seguro? ¿Tenía el talento suficiente? La lógica luchaba con la emoción. A pesar de las dudas, la voz de Samuel resonaba resueltamente en su mente: vas a cantar más. Tal afirmación convirtió una simple tarea en un acto de valentía. Al final de la tarde, se sintió lista para compartir su lista con su esposo. Quería que él viera todo el trabajo y compromiso que estaba dispuesta a poner. Cuando le mostró su selección, él se mostró reacio. Te apoyo, pero me preocupa cómo esto podría afectar a los niños, dijo con un tono de preocupación que, en lugar de desanimarla, avivó su deseo de demostrar que su pasión no representaba una carga, sino una suma en sus vidas.
En lugar de retirarse ante el escepticismo de su esposo, Isabela decidió dar el siguiente paso, llevar a los niños a la presentación. Creía firmemente que sus hijos debían verlo en acción, no solo como la mujer que cantaba, sino como un ejemplo de lo que era perseguir un sueño. Era un compromiso consigo misma y con ellos. La idea de que pudieran ver a su madre activa en la búsqueda de su pasión la llenaba de energía. Los días previos a la presentación estuvo ensayando, creando un espacio sagrado en su casa donde podía cantar sin temor al juicio. En cada nota, la confianza florecía, cada interpretación se convertía en una revelación. Se permitió experimentar su voz, algo que había evitado hace años. Notó que cantando lograba liberar partes de sí misma que había mantenido ocultas, la música transformadora la empoderaba. Finalmente llegó el día del café. Las luces tenues y el ambiente acogedor le daban la bienvenida. Isabela se sintió nerviosa, pero empezó a notar cómo la familiaridad del lugar contrarrestaba su ansiedad. Con cada canción que interpretaba, la conexión con el público crecía. Sus hijos estaban sentados en la primera fila, sus ojos llenos de admiración y apoyo. Sus corazones latían al unísono, compartiendo ese momento único. Al cerrar su interpretación, una ovación estalló. Era la primera vez que sentía que su búsqueda de autenticidad no solo era válida, sino celebrada. La calidez de la aceptación resonó a través de los aplausos. Entonces comprendió que en cada nota vibraba un mensaje, la música no era solo su escape, sino su voz, una voz que necesitaba ser escuchada y que ya comenzaba a transformar su hogar. La noche terminó y regresó a casa con el espíritu elevado. Pero al mirar a su esposo, que aún mantenía dudas en su rostro, sintió que estaba ante un nuevo desafío. No solo había cantado, había abierto un diálogo sobre lo que significaba seguir adelante con sus sueños a pesar de la incomprensión. Ya no sería suficiente presentar su caso, había que llevar su lucha más allá. Mientras se preparaba para enfrentar ese nuevo horizonte, la pregunta que ahora se manifestaba en su mente era, ¿estaba realmente preparada para transformar ese apoyo en una colaboración activa? Con el corazón palpitante, Isabela reflexionó sobre el camino, el verdadero reto apenas comenzaba, y así, un nuevo capítulo se abría ante ella, lleno de preguntas y posibilidades. Isabela se despertó una mañana sintiendo una mezcla de ansiedad y determinación. La reciente experiencia en el café seguía resonando en su corazón, y con cada día, la presión por encontrar un equilibrio entre su identidad como madre y su pasión por la música crecía. Había empezado a comprender que su lucha interna no solo la concernía a ella, era un reflejo del deseo de mostrar a sus hijos que los sueños pueden ser alcanzables. Con la intención de hablar de nuevo con su familia, decidió reunir a sus hijos en la cocina durante la hora del desayuno. Las sonrisas de Samuel y Sofía iluminaron la habitación, pero su mente estaba ocupada en cómo transmitir lo que había aprendido. Quiero que comprendan algo importante, comenzó, sintiendo cómo la voz casi se le quebraba. La música es parte de mí, pero también es una forma de enseñarles el valor de perseguir lo que amamos. Los ojos de sus hijos se posaron sobre ella, la curiosidad brillaba en sus miradas. Samuel, siempre directo, preguntó, ¿pero eso significa que vas a cantar más? ¿Y qué pasa con nosotros? Su madre sonrió, sí, cantaré más, pero quiero que estén ahí conmigo. Sería un sueño compartirlo con ustedes. Esa conversación marcó un punto de inflexión. Isabela comenzó a ver sus aspiraciones no solo como un viaje personal, sino como un legado que podía construir junto a su familia. La idea de organizar sesiones familiares de música, donde todos pudieran expresar sus talentos y emociones, empezó a florecer en su mente. Así, cada mes, se llevaría a cabo una noche de talentos en casa, donde tanto ella como sus hijos compartirían lo que habían estado trabajando. Esto se convirtió en un espacio de unión, crecimiento y reconocimiento mutuo. A medida que avanzaban las semanas, su nueva rutina comenzó a transformarse.
Las noches de música se llenaban de risas, y el miedo que antes existía en su interior se disipó poco a poco. La casa comenzó a resonar con melodías, y el ambiente de apoyo y entusiasmo era palpable. Las letras que plasmaba en papel, guiadas por sus vivencias y emociones, se unieron a las voces infantiles que se atrevían a cantar junto a ella. Pero la mayor sorpresa vino cuando una de sus canciones, escrita aquella primera noche en la cocina, terminó en una pequeña grabación casera. Decidió compartirla en línea, sin expectativas, solo con la ilusión de que sus amigos y familiares sintieran lo que había plasmado. Para su sorpresa, la respuesta fue abrumadoramente positiva, empezaron a llegar comentarios de apoyo y elogios. La voz de su vulnerabilidad se extendía más allá de su hogar, creando una conexión con personas que sentían la misma lucha. Un día, mientras revisaba los comentarios, recibió un mensaje que la tomó por sorpresa. Un productor local había escuchado su canción y le proponía colaborar en un proyecto de música comunitaria. La incredulidad la asaltó. Era una oportunidad que nunca imaginó, una puerta que se abría justo cuando pensaba que había alcanzado su límite. Sin embargo, la ansiedad también la visitó. ¿Podía realmente compaginar este nuevo interés con sus responsabilidades como madre? Al compartir la noticia con su familia, su esposo mostró una preocupación inicial, pero al escuchar la emoción de Isabela, empezó a comprender la profundidad de su deseo. Puede ser una gran oportunidad, pero ¿cómo lo manejarás? Los niños necesitarán de ti, dijo. Isabela se sintió dividida. Había estado trabajando tan duro para encontrar su propia voz, y ahora le estaba pidiendo al universo que permitiera que todo funcionara. Decidió que lo mejor sería desarrollar un plan. Se sentó con su esposo y les mostró cómo podría estructurar su tiempo, dividiendo las actividades de música y familia, asegurándose de que ambos mundos pudieran coexistir. Durante esa charla, Isabela demostró determinación, eligiendo ser clara sobre qué significaba cada paso que estaba a punto de tomar. Finalmente, la familia llegó a un acuerdo, ella grabaría una canción en colaboración, y las noches de talentos continuarían, pero también se establecerían días específicos para disfrutar juntos, creando un espacio donde todos se sintieran incluidos en la vida creativa de su madre. Aquella fue una revelación colectiva que fortaleció el vínculo familiar. Así, Isabela se embarcó en el proyecto con entusiasmo y algo de temor. El estudio estaba lleno de artistas talentosos, y sentirse parte de una comunidad creativa alimentó su pasión aún más. La música se convirtió en un vehículo para la autoexpresión y la liberación, y en aquel entorno, su voz evolucionó. Con cada ensayo y cada grabación, su confianza creció y comenzó a vislumbrar un futuro fascinante, una combinación perfecta de su arte y su papel como madre. Al completarse el proyecto, Isabela se dio cuenta de que su vida no era solo una historia de lucha, sino también de valentía, amor y conexión. En la presentación final de la colaboración, el eco de su historia resonó con una fuerza que jamás había imaginado. La música no solo había cambiado su vida, había transformado la experiencia familiar, convirtiéndose en un símbolo de resiliencia y esperanza. Y al mirar a sus hijos en la audiencia, comprendió que todo sacrificio valía la pena. Al fin y al cabo, había aprendido que perseguir los sueños no robaba, sino que regalaba, uniendo aún más a las personas que amaba. Isabela salió del escenario, con el alma elevada. Había alcanzado un baluarte en su vida, no solo como artista, sino como madre que inspiraba a sus hijos a seguir sus pasiones, a demostrarles que el amor y el deseo de superación podían coexistir perfectamente en la misma melodía. La verdadera victoria no era simplemente el reconocimiento externo, sino la satisfacción de haber logrado un equilibrio que, en su corazón, sabía que resonaría por generaciones. No esperen ni un segundo más para ser parte de este viaje transformador y emocionante. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas.
Este es el momento de mostrar su apoyo y dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo. Comenten sus reacciones y teorías sobre este final y compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Solo los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de respaldar el canal a través de estas acciones. Hagamos que la música de la vida resuene aún más fuerte.